El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. El Señor en el Evangelio de hoy contempla a aquellos que van en su búsqueda para que les haga milagros, curaciones, responda a sus necesidades. Y dice el Evangelio que el Señor tuvo compasión de ellos. Al verlos, estaban como ovejas sin pastor. Porque Dios, ante nuestras miserias, se conmueve. Dios no queda insensible ante nuestros sufrimientos y dolores, porque Él siente lástima, siente compasión del ser humano. Y a pesar de que quería sacar un tiempo de descanso, porque incluso el Evangelio nos dice que a veces no tenía ni tiempo ni para comer, a pesar de que quiere sacar un tiempo de descanso, el Señor, ante la miseria de que estaban como ovejas sin pastor, de que tenían la miseria más grande que puede tener un ser humano, que es no tener a Dios. Porque esa es la pobreza peor de un ser humano, que no reconozca la necesidad que tiene el corazón humano de Dios. Y por eso le dio lástima y se puso a enseñarles con calma. Hasta los detalles manifiestan la generosidad del corazón misericordioso de Dios. Porque ante nuestras miserias, nosotros no podemos desesperar nunca en la misericordia de Dios, sino confiar en ella. Porque Dios siempre nos quiere sacar de nuestras miserias. Por eso tiene un corazón compasivo y misericordioso, sensible, como el corazón de una madre ante el sufrimiento de sus hijos. La Sagrada Escritura, cuando habla de la misericordia de Dios, utiliza esa imagen materna para que nosotros podamos entender la profundidad de la misericordia de Dios. Andaban como ovejas sin pastor. Es que el ser humano, cuando tiene que enfrentarse al mundo, a estos caminos, a estas cañadas oscuras, tiene necesidad de la presencia de Dios en sus vidas,
de cultivar esa relación con confianza en la misericordia de Dios. Por eso el Salmo 23 decía: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El ser humano, cuando no reconoce la necesidad que tiene de Dios y vive en su vida como si Dios no existiera, anda como oveja sin pastor, está desorientado, no encuentra el camino correcto para enfrentar las cañadas oscuras, porque el mundo ausente de Dios es solo oscuridad. El mundo sin Dios no puede llegar a la plenitud, descubrir el verdadero significado de las cosas. Y el ser humano en su vida cultiva tantas cosas importantes: trabajo, alimentación, descanso, recreación, aspectos importantes para el desarrollo digno de un ser humano. Y sin duda tenemos nosotros que esforzarnos que una sociedad ofrezca las condiciones para cultivar esos distintos aspectos de la personalidad humana: trabajo, recreación, alimentación, techo, barrio, relaciones dignas, afectivas con los demás. Una sociedad sin duda tiene necesidad de eso. No se puede reducir una sociedad simplemente a elementos meramente represivos, como a veces nosotros creemos que ante los males hay que responder con fuerza. Y no, hay que responder con sabiduría, con bien, porque la Escritura nos enseña la lógica misericordiosa con que Dios se enfrenta al mal. Dios vence el mal a fuerza de bien. Así es como es su corazón misericordioso, que no es un corazón meramente justo, porque a veces la relación de Dios con la humanidad nosotros la entendemos en la lógica siempre del pecado y castigo, y creemos que Dios siempre está enviando centellas y castigos para hacer que la humanidad camine por los caminos del bien. Y Dios no se acerca al hombre con su justicia, sino que se acerca al hombre con su misericordia, que sin duda suscita el bien del mal. Él sentía compasión, él percibía esa miseria y se sentó a enseñarle con calma. Porque Dios quiere que nosotros descubramos la belleza del bien, intentando persuadirnos, dialogando y enseñándonos. Y cuando el hombre descubre y comienza a cultivar ese otro aspecto de su personalidad humana, que es su relación con Dios, cuando esa presencia de Dios se convierte en algo vivo, en la cual el hombre se relaciona con Dios por la confianza y no por el temor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Esa es la actitud, la importancia que el hombre cultive esa relación con Dios. Y ustedes ven cómo el mundo anda en oscuridad. Dígame si el asesinato de todas estas personas en Denver, Colorado, no manifiesta una ausencia absoluta de Dios en el corazón de esas personas, de ese asesino que mató a esas pobres personas inocentes por completo. Hizo una preparación premeditada de todo el mal que quería suscitar. Ustedes vieron horrorizados cómo tantas personas fueron heridas, 58 y 12, cuando ustedes escuchan las historias de heroísmo con que se enfrentaron al mal
porque Dios siempre saca del corazón del ser humano ante el mal lo mejor. Dios ante el mal nunca nos deja ser vencidos, sino que Dios saque el bien del mal, porque en última instancia Él siempre tiene la última palabra ante el mal que el ser humano se tiene que enfrentar. No es el odio, no es esa insensibilidad, no es ni la muerte ni el sufrimiento, es Dios. Y uno lo descubre allí, actos de heroísmo, donde personas pusieron su vida, expusieron su vida para salvar a otros. Todos esos actos de heroísmo y de nobleza, todo ese sufrimiento que uno va viendo de solidaridad compasiva ante la miseria de los demás, no somos insensibles ante el sufrimiento, porque Dios nos ha enseñado que el ser humano tiene que conmoverse ante la miseria de los demás. No podemos pasar de largo, sino que siempre tenemos nosotros que intentar remediar el mal. Hoy Jesús, ante una multitud ignorante de las cosas de Dios, se pone a servirle, a enseñarles, porque esa es una de las expresiones más nobles de la compasión y de la misericordia, enseñar al que no sabe, sobre todo en las cosas de Dios, porque esa es la clave. Si el hombre no conoce a Dios, si el hombre no conoce la belleza de Dios, cómo nos ama, el hombre no puede amar aquello que no conoce. Porque esta ignorancia de Dios que uno ve en nuestra sociedad, que reduce la religión a superstición. ¿Cuántas veces las personas creen que Dios hay que empezar a poner guineos y cosas, cintas y cosas, ahí donde el espiritista y la santera? Porque nosotros entendemos que si no buscamos, pues se nos caen las maldiciones, y creemos en la buena suerte y creemos en el horóscopo. Eso no es Dios, porque no lo conocemos, porque andamos como ovejas sin pastor. Hay que conocer a Dios y hay que darlo a conocer. Hay que prestarle ese servicio a los hombres de aquello que mira a Dios. Esa es la función del sacerdote, es la función de la iglesia y de todo apóstol que se toma en serio de que Dios quiere que colaboremos con Él, que le sirvamos a los hombres en aquello que mira a Dios. Tanta importancia que tenemos del conocimiento de Dios. Esta sociedad nuestra puertorriqueña, ignorante de Dios, y que centra su esperanza sobre la arena movediza de lo que el hombre puede hacer sin Dios. Centra su esperanza en la arena movediza de lo que el hombre puede hacer sin Dios. Porque Dios tiene que estar presente en toda nuestra vida. El otro día tuve la oportunidad, se murió un amigo mío protestante de tradición evangélica, y él en su muerte le dio un derrame cerebral, un hombre relativamente joven de 57 años, y él tenía muy buena relación conmigo. Era un cantautor de música protestante, su nombre era Raúl Burgos, y él en la tradición protestante se le conocía mucho desde los 70, y muchas canciones que son parte del repertorio musical de las iglesias protestantes en los últimos 40 años. Allí habían muchos pastores protestantes. Era la iglesia de Wanda Rolón, allí en
Trujillo Alto. Toalta. Bueno, es algo de alto. Trujillo Alto, Toalta. Así ya sabes, Toalta, donde estaba el padre Raúl. Para la persona que estaba en la iglesia, fíjense lo mucho que conozco donde, la verdad que me interesa poquito, ¿verdad? Donde Wanda Raúl tiene su iglesia. Pero allí tiene ella su iglesia y su esposa, la esposa de Raúl, que me había pedido irlo a ver cuando estaba el hecho en intensivo, y allí lo fui a ver. Lloré con ella. Estaba su pastor de Raúl, donde él asistía a la iglesia, y estaba otro amigo pastor de él, de Orlando, que había sido su padrino de boda. Estaban allí cuando yo oré con ellos, ¿verdad? En aquello, porque Raúl era un hombre de una profunda fe. Dios era clave en su vida personal. No era una cosa superficial, sino era una cosa constante. Así lo digo, constante. De tal manera que toda su vida, siempre él le añadía la presencia de Dios. En sus sufrimientos, en sus alegrías. Cuando lavaba la guagua de su esposa, allí él estaba cantándole glorias a Dios. De hecho, él decía que si uno quiere agradar a Dios, tiene que lavarle a la esposa el carro y hacerle el desayuno por la mañana. Ese era el buen Raúl. Estoy seguro que las esposas aquí concurrirían con él. Era un hombre, por lo tanto, realmente lo que me impresionaba de Raúl, mi amigo protestante, era precisamente que él estaba enamorado de Dios. Dios no era algo superficial. Dios era para él la perla preciosa y el tesoro escondido. Cuando Dios se le metió en su vida, él lo dejó todo para seguir. Realmente era una vida de radicalidad en el seguimiento de Dios. Y realmente en eso era un ejemplo noble. Porque aunque no concurría conmigo en esta riqueza de la fe católica, sin duda, aquello que él había conocido de Jesús, él le había entregado el corazón, todo el alma y todo el ser. Al que se le dio mucho, se le exigirá mucho. Y sin duda, él, en aquello que descubrió de Dios, respondió con generosidad. Y en eso es un ejemplo luminoso. Allí estaban los protestantes, muchos pastores, porque lo conocían mucho. Imagínense, no solamente era cantautor, sino a través de sus canciones se había convertido en un predicador itinerante en Puerto Rico y en los Estados Unidos, en algunos lugares. Ya les digo, allí estaban los distintos pastores, muchos, Wanda Rolón sin duda, y otros más. Y allí estaba como una cucaracha en un baile de gallina. Imagínense, Wanda Rolón allí, un sacerdote católico. Y para mal de ella, y Wanda Rolón, pues le había preguntado a la esposa que a quién quería ella que diera la biografía de Raúl. Pues me pidió a un sacerdote católico, imagínense. Allí hablando yo, ¿verdad? Prediqué en la iglesia de Wanda Rolón. Allí, ¿verdad? Estaba en silencio cuando yo ¿verdad? Hablé de la biografía histórica de Raúl, una biografía interesantísima, pero sobre todo de su biografía espiritual, de su peregrinaje del corazón, que es mucho más de los detalles que nosotros podemos contar en nuestras vidas, detalles históricos y externos. Hay una biografía del corazón. Hay ese seguir las huellas de un camino en medio de esta oscuridad del mundo, las huellas de un camino que Dios nos abre cuando nosotros le entregamos el corazón.
y nos dejamos guiar por Él. Así fue la vida de David. Sin duda, sin ninguna duda, un hombre de Dios. Allí yo prediqué cuando él estaba en el hospital San Pablo en Bayamón. Fui allí y estaban, como les digo, los pastores, y tuve la oportunidad de orar con los pastores allí, porque tenemos una fe común. Hay muchas más cosas que nos unen. Lamentablemente hay cosas que todavía nos separan de esa comunión plena. Y nosotros pedimos lo que dice la Sagrada Escritura en la segunda lectura, que se pueda superar ese muro que nos separa. Y sin duda, personas como Raúl, en la que pudimos tener una relación de amistad. Una vez yo le invité aquí a cantarnos, y él vino un día a cantarnos aquí sus hermosas, porque él tenía una manera muy particular de cantar, realmente atrayente. Y ese ecumenismo del corazón, de la amistad, hace que se supere las divisiones que a veces, marcadas por el odio o las diferencias doctrinales, no nos hacen descubrir la unidad hermosa que se puede crear. Imagínense allí enfermo él, que me daba tanta pena, un hombre bueno, joven. Y me acuerdo que yo, orando con su esposa y sus pastores, yo le dije a ellos que yo venía, ¿verdad? Les voy a ministrar la palabra, le decía a los hermanos protestantes, hablándoles precisamente de un texto de la Escritura, un texto común. Y a mí se me olvidó, son de esas cosas que a veces a uno se le olvida. Cuando le dije, empecé a orar, bueno, vamos a iniciar esta oración en el nombre del Padre y del Hijo. Y después yo dije, tengo aquí, ¿verdad? Son protestantes. Hermano, Wanda Rolón casi le digo, que Dios y la Virgen te bendiga, hermanito. Cuando iba a decir la Virgen, ¿verdad? Que por respeto, evidentemente, a las distinciones, le eché la bendición, ¿verdad? A Wanda Rolón. Pero tuve, por lo tanto, la oportunidad. Porque, miren, y si algo las iglesias evangélicas, como la Iglesia Católica, están intentando hacer en Puerto Rico, es que las personas descubran la necesidad que tenemos de Dios. Este mundo lleno de oscuridad, nosotros no encontraremos el camino si nosotros no nos dejamos guiar por Dios. No dejamos que Él sea el que oriente nuestras vidas, que Él nos marque el camino. Tenemos necesidad del pastor que es Dios. Y tenemos necesidad, nosotros los creyentes, lo que hemos descubierto la necesidad que tenemos de Dios, de dar testimonio de Él, de enseñar a los hombres a conocer a Dios. Porque el Dios que los hombres tantas veces desprecian en su vida, es porque no han conocido al verdadero Dios. Ese Dios que ellos desprecian no es el Dios que se manifiesta, que es capaz de sacrificarlo todo por la compasión misericordiosa que tiene por nosotros. Cuando tú miras el camino de la humanidad de Cristo, de ese Cristo niño, de ese Cristo crucificado, del Cristo de hoy, de ayer y de siempre, porque Cristo no ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y siempre. Y que cada vez que tú te encuentras con esa humanidad bendita, y tú descubres esas llagas, y tú descubres esa niñez de Dios, y lo adoras, el camino de la humanidad de Jesús te enseña a enamorarte de Dios. Hay que conocer a Jesús. Hay que dejar que Él nos enseñe a conocerlo. Y solamente a través del camino de la iglesia, tú te puedes encontrar a entender quién es Dios. La Iglesia Católica, que te enseña cada domingo y que por todos los medios intenta hacer lo que dice la carta a los Hebreos. Y eso es la vocación de un sacerdote. Un sacerdote, dice la carta a los Hebreos,
hablando del sacerdocio de Cristo y que se le aplica también a los sacerdotes, dice que es un hombre tomado de entre los hombres, puesto al servicio de los hombres, en aquello que mira a Dios. Porque yo como sacerdote y la Iglesia católica debemos siempre tener conciencia que yo no he sido enviado para hablarles a ustedes de sociología o de cómo uno debe comer bien o cómo debe hacer dietas, etc. No, yo he sido enviado a ustedes para servirlos en aquello que mira a Dios, porque hay que conocerlo. Y a veces nosotros los católicos, lamentablemente, teniendo toda la riqueza de lo que Jesucristo reveló a los hombres, a veces desconocemos a Cristo porque no nos interesamos en conocerlo mejor. No lo conocemos. Mi amigo Raúl conocía a Jesús. Lo que él conoció de Jesús lo conoció con profundidad y amor. Y en ese camino de conocimiento, estoy seguro que en el cielo lo ha podido conocer plenamente al que amó con todo el corazón en este mundo. A veces nosotros, los católicos, y es una de las cosas más tristes, no tenemos esa hambre de conocer a Dios. No sentimos la necesidad. Que mucha ignorancia tenemos nosotros de la riqueza de nuestra fe católica. Y no nos sorprende y nos debe avergonzar que aquellos que tienen 3/4 partes del pastel se lo comen entero, y tú que tienes el pastel completo te conformas con las migajas. Porque hay gente que se conforma en su vida, y cada uno, incluyéndome a mí, tenemos que revisarnos con las migajas de la misa dominical, que sin duda es obligatorio y es parte de nuestra responsabilidad cristiana. Claro que sí. Pero no podemos nosotros reducir nuestra relación con Dios meramente a la misa dominical, quedarnos con migajas, sino que tenemos la obligación de comernos el pastel entero. Dios se quiere dar plenamente. Dios se te acerca con compasión para que tú lo conozcas y puedas ser libre, porque la verdad nos hace libres. Por eso conocer mejor la propia fe, para dar razón de tu esperanza a todo aquel que te la pide. Dice la Sagrada Escritura, dice el apóstol Pedro. Allí, en aquel lugar, en la iglesia de esta señora, Wanda Rolón, yo me sorprendió porque había un montón de protestantes. Y de hecho, me sorprendió más porque muchos de ellos, la hija de Torres Ortega, ustedes saben que es uno de los que más ataca a la iglesia, atacaba porque el pobre se enfermó, y su hija ha seguido la tradición beligerante contra la iglesia católica, ¿verdad? Y fíjense, digo esto como de nota sorprendente. Wanda en un momento dice que no puede haber ningún culto nuestro si no hay ofrenda. Hay que ofrendar. Y allí pasaron unas cosas gigantescas para que la gente ofrendara. Eso me gustó mucho, fíjense. Porque es que la gente asuma su responsabilidad de fe. Es una responsabilidad, ¿verdad? Y la pasa incluso por los pastores, me pasaron a mí. Yo lo único que tenía eran 10 chavos y me dio tanta vergüenza que metí la mano para que nadie se diera cuenta cuando cayera, ¿verdad? Y eché yo, ¿verdad? Hice mi ofrendita. Pero fíjense bien, me sorprendió porque a mí me subieron arriba, fueron muy diferentes, y a todos los pastores estaban abajo. Me miraban con una cara diciendo, Dios mío, ¿verdad? Porque suben al sacerdote católico. Yo estaba allí, ¿verdad? Invitado por la esposa, y realmente fue una experiencia de gran comunión espiritual, de nuestra fe común, de aquellos elementos comunes que tendríamos que cultivar para superar estas divisiones, que sin duda el pecado humano de todos
Porque aquí no es que ellos vienen para acá, aquí es que todos vamos a ser más fieles al patrimonio que Jesucristo nos dio. Esa es la actitud ecuménica. No es que ellos están mal, nosotros estamos bien. Sin duda, la iglesia de Jesucristo subsiste en la iglesia católica. Pero la actitud nuestra es, todos tenemos que ser cada vez más fieles. También tú y yo, porque de nuevo insisto, los católicos a veces nos conformamos con las migajas, y no tomamos en serio nuestra fe católica y la riqueza que esa fe tiene. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que desde el cielo nos ayude a nosotros a entregarle el corazón a Dios y a dejarnos enriquecer por Él. Así sea. Amén.